Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Como directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, es un gusto presentar hoy la Enciclopedia de Relaciones Internacionales de don Edmundo Hernández Vela, profesor emérito de la UNAM. Agradezco al doctor Juan Carlos Pereira, distinguido catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, por comentar también dicha obra, y al maestro Pablo Rafael, director del Instituto de México en España, por darnos un espacio propicio para ello en este prestigioso centro que depende de la Embajada de México. Y por supuesto, pues extrañamos la presencia de la embajadora Roberta Layú, quien se encuentra de viaje en México para participar en la reunión binacional, pero ella nos ha expresado que en su nombre demos nuestros parabienes al autor y a los asistentes. Este acto se celebra en vísperas de la 11ª reunión de la Comisión Binacional México-España y de la visita de Estado que realizará España en este mes de junio el presidente Enrique Peña Nieto. Con esta presentación damos por terminado el coloquio de Relaciones México-España que se llevó a cabo estos 3 últimos días precisamente para realzar aspectos de la relación que interesan particularmente a los dos países. Impulsar el acercamiento entre España y México y propiciar una profunda reflexión sobre los vínculos entre ellos fue el objetivo del mencionado coloquio internacional Relaciones España y México, Historia, Actualidad y Perspectivas, que reunió a más de 20 expertos en una cita organizada por el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, el Instituto Cervantes y el Instituto de México en España. ¿Qué mejor que clausurar nuestro foro comentando una importante obra sobre relaciones internacionales? La enciclopedia invita a revisar tópicos y a fortalecer los estudios en materia de relaciones internacionales que a su vez apuntalan hacia asuntos como la cultura, la educación, la política, la economía, la ciencia o el comercio y otras muchas cosas más, cuestiones todas ellas que se analizan en los apartados que forman los 4 volúmenes de esta obra. Destaco primero la persona del autor. Edmundo Hernández Vela es profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias al programa de formación de profesores de la UNAM, fue enviado a Ginebra, donde obtuvo el diplomado en instituciones internacionales en 1968 y el doctorado en ciencia política, mención en relaciones internacionales, ambos por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de dicha universidad, la Universidad de Ginebra. Hay que añadir a todo esto que don Edmundo también es médico, especialista en reumatología. Paso ahora a la obra. Y le hago así la cara porque nosotros estamos en un medio de médicos, entonces es curioso. Paso ahora a la obra. La Enciclopedia de Relaciones Internacionales se presenta, como dije, en 4 volúmenes. Fue publicada el año pasado por la editorial Porrúa, que es una de las de mayor prestigio en México. La enciclopedia tiene un antecedente, que es el Diccionario de Política Internacional. Este daba cuenta de conceptos, hechos, procesos, instituciones y protagonistas de la disciplina mencionada. Un comentario de Víctor M. Godínez sobre este me parece muy esclarecedor, lo cito. Aprecio el trabajo por la elección de conceptos y nociones que orienta y determina el contenido de la obra. En la mejor tradición de los diccionarios enciclopédicos, el del profesor Hernández Vela combina, según necesidad propia de cada término, el enfoque diacrónico con el enfoque sincrónico. Es decir, consigna la historia individual de los términos y conceptos, el corpus de la obra, al tiempo que otras veces también propone una o varias descripciones estructurales y funcionales. Cierro la cita. Una de las bondades de este tipo de obras, como las que hoy se presenta, es que el lector común, como su servidora, puede aprender de distintos temas al elegir cualquiera de las monografías. Al revisarla,
me surgen una serie de reflexiones que deseo compartir con todos ustedes. Las teorías tradicionales de las relaciones internacionales han logrado que sus conceptos hayan sido útiles para explicar y ordenar el sistema internacional durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, el transcurrir histórico ha evidenciado las limitaciones de estas interpretaciones frente a la compleja realidad mundial actual. La emergencia de variaciones y nuevos pensamientos, así como la interdisciplina en relaciones internacionales, viene a ser ahora fundamental. Las teorías fundacionales para predecir y profundizar sobre hechos como la caída del régimen soviético, el surgimiento de países en vías de desarrollo y la aparición del Estado virtual ya no son suficientes. Por ejemplo, el marxismo, que es una teoría tradicional que usa un método teleológico, dialéctico y normativo, ha sido superado en las relaciones internacionales. Hay asimismo otros conceptos, como el de auge y declive hegemónico, el surgimiento del Estado comerciante y las teorías del Estado que han superado las explicaciones dadas en el siglo XIX. La Enciclopedia de Relaciones Internacionales nos pone al día del uso de esta terminología y de otros conceptos, como la guerra, la descolonización y la existencia de estados imperialistas, la teoría de la dependencia y otras. Al leer algunas secciones de la enciclopedia, me percato de que hay variables domésticas en un primer nivel, como la ideología, los impulsos psicológicos y la mentalidad. En un segundo nivel, debe tomarse en cuenta la relación que hay entre las instituciones del Estado y la sociedad. Lo crucial me parece que es lograr visualizar de qué manera opera todo el sistema internacional. Incluso la obra nos hace reflexionar sobre cómo, en ocasiones, las cuestiones internas de cada país son más trascendentales en política exterior que los factores internacionales. No sé si don Edmundo esté de acuerdo con mis percepciones, pero ya le daré la palabra a él también. Creo que don Edmundo identifica verdaderos problemas dentro del sistema internacional y por ello las entradas a cada tema tienen un gran valor de análisis. Por ejemplo, al ver cómo es tratada en la enciclopedia la voz dependencia, se antoja ser esta más un acercamiento metodológico que una teoría. Desde mi percepción, la enciclopedia acierta en presentar de manera inteligible para el lector cuestiones como el llamado sistema mundial, que cambia de intereses y de estrategias, las cuales han oscilado entre hacer la guerra, que es el enfoque realista, o el comercio, que es el enfoque liberal. Estas son adoptadas por los estados dependiendo de su identidad y sus intereses. Las dos estrategias han existido simultáneamente y su importancia ha variado históricamente. Se reflejan en la obra tendencias actuales, cómo cada vez más países en el mundo adoptan modelos democráticos. La guerra podría pasar a ser obsoleta. Hay cuestiones que surgen también, como si el comercio y la democracia fueran modelos que siempre generan beneficios. En el siglo XX, las relaciones internacionales se enfrentaron a un debate. Como historiadora, observo con interés que gracias al estudio de Foucault de epistemes, podemos entender que no hay una definición fija y final para conceptos como la locura, la sexualidad, el castigo y la medicina. Me sorprendió mucho que este método es aplicado también en relaciones internacionales para la soberanía y la anarquía, por ejemplo. La soberanía es un término en constante transformación, pues toma distintos significados con el tiempo. Ni qué decir también de Habermas, de Robert Cox o Waltz, cuyas teorías aportaron mucho a las relaciones internacionales. Lo que quiero señalar es que en muchas ocasiones vemos la influencia del pensamiento teórico histórico en los hechos globales. Como dije anteriormente, es evidente la importancia de la interdisciplina de las relaciones internacionales. Para estudiar cada tema se debe hacer uso de todas las ciencias sociales, especialmente de la historia, en un diseño holístico. Creo que tal cosa aparece en esta enciclopedia de relaciones internacionales.
La enciclopedia es también muy útil para analizar las instituciones y la autoridad del Estado y para abordar conceptos como hegemonía, estabilidad, soberanía, dependencia, relaciones Estado-sociedad, la conexión entre ideología, mentalidad e impulso psicológico, intereses y estrategias. En suma, nos ayuda a mejor entender nuestro mundo. Es difícil dar una descripción del rumbo actual de las relaciones internacionales. Obras como esta, en que se hace una recopilación temática sobre asuntos internacionales, sirve a profesores, alumnos e investigadores, así como a un público general interesado como herramienta muy útil de estudio y análisis. Espero que muy pronto la obra sea asequible en España para saciar el interés de los internacionalistas en todos los círculos en que desarrollan su quehacer, principalmente en las bibliotecas y universidades. Creo que la obra de Edmundo Hernández Vela viene a enriquecer el estudio de esta disciplina, a lo que hay que agregar que la obra está muy bien escrita y los temas bien ordenados y dispuestos en una lógica sencilla. Es, pues, una obra necesaria de carácter enciclopédico y analítico. A nosotros, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, nos va a dar mucho gusto promover la obra y difundirla entre los diversos públicos aquí en España. Don Edmundo, lo felicito mucho y cuente con nosotros para ello. Muchas gracias. Bueno, paso de ser comentarista a ser moderadora de la mesa y pues ahora voy a ceder la palabra a nuestro querido colega Juan Carlos Pereira, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid en el área de Historia Contemporánea. Él es director también del Departamento de Historia Contemporánea. Muy bienvenido y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes, lo primero, y como ha dicho, bueno, la reciente amiga y ya espero que por mucho tiempo, Alicia, voy a dedicarle unos minutos a la presentación, no de esta obra, sino de esta macroobra, como le he dicho a Edmundo, al que también acabo de conocer y que espero que, en fin, que continuemos la amistad y la profundicemos a partir de ahora, porque realmente a mí me la había enviado a través de internet para que la viera y demás, pero al verla físicamente, pues me ha resultado un trabajo impresionante que yo voy a destacar lo más importante y de luego le felicito por el trabajo, la constancia, el esfuerzo que ha hecho y por algunas características de esta obra que me parecen impresionantes. Digo que es una macroobra porque viendo los datos que ofrece, piensen ustedes que son 4 tomos, 4.783 páginas, 1.226 términos, una cantidad de notas a pie de página impresionante, un aparato crítico también, una amplia bibliografía, fuentes primarias, fuentes secundarias, prensa. Es decir, no es el clásico diccionario que podemos decir de relaciones internacionales o de política internacional o de política exterior, sino es una obra enciclopédica, y nunca mejor dicho por el propio título del libro. Es interesante también destacar, y creo que es clave para que ustedes lo conozcan, que estamos ante la 7ª edición. Como ha dicho muy bien Alicia, pues es un trabajo ímprobo, que según me ha confesado su hija, pues tiene la misma edad que ella, más de 40 años, o 40 años, y por lo tanto va unido no solamente a su trabajo, sino a su vida, a la familia, lo cual es yo creo que es muy importante porque, digamos, humaniza, ¿no?, una obra que no es solamente el típico manual que hacemos o la típica obra, sino que realmente tiene un componente personal que es muy importante, yo creo, y que creo que hay que destacarlo. También es interesante, ya lo ha dicho Alicia, que a mí me ha sorprendido, que esa faceta no la conocía, que bueno, Edmundo es médico cirujano especializado en anatomía humana y reumatología. Claro, y de pronto, al conocer ese dato y relacionarlo con la gran figura internacionalista,
una cuestión que le lanzo para que nos lo cuente después es cómo pasó de ser médico, de ser especialista en reumatología, a ser un gran internacionalista. Una incógnita que espero que ahora nos la, en fin, si se puede contar, que nos la, nos la exponga. Su obra y su trabajo creo que es lo primero que hay que destacar. Yo a veces, salvando las distancias, me siento un poco, diríamos, o me he sentido un poco vinculado a su trayectoria personal, salvando, en fin, que él es una gran figura y está por encima de mí. Pero sí es verdad que tiene, y eso lo destaca en la obra, una característica fundamental y es el tratar de difundir, de explicar lo que es todo lo relacionado con lo internacional. Es decir, es algo que, por lo menos en España, como voy a contar después, no existe o no tenemos quizás esa facilidad como quizá tienen los franceses de ser grandes divulgadores, sino que quizá nos centramos en una especialidad, en una línea de investigación y ya pensamos que no hay que explicar nada más que lo que yo he escrito en el libro y punto. Y el que lo sepa bien, el que no lo sepa, pues que no compre el libro. Y no, yo creo que él, igual que yo cuando empecé con estos temas internacionales, hemos considerado que hay que tratar de explicar, comprender, difundir todo lo relacionado con lo que sea internacional. Y viendo su biografía, él ha sido pues, decano, ha sido cofundador del Centro de Relaciones Internacionales, director fundador de la Revista de Relaciones Internacionales, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia Política y Sociología, etcétera. Es decir, ha impulsado un seminario de relaciones internacionales, ¿no?, desde el cual surgió esta enciclopedia, que se parece un poco a también cómo surgió pues, uno de mis trabajos, que fue una historia de las relaciones internacionales contemporáneas, dentro de un seminario. Es decir, que realmente yo creo que este es el primer hecho perdón, que yo quisiera destacar, ¿no? Esa necesidad que tiene un investigador, un académico, para no solamente decir las cosas, lo que escribe, lo que piensa, sino de difundir, de divulgar, ¿no?, el contenido, ¿no?, de lo que él quiere contar. Y yo creo que ese es un aspecto muy relevante, ¿no? Otro aspecto que quiero destacar es que no estamos ante una obra, como he dicho antes, un clásico diccionario, sino que el doctor Hernández Vela ha tratado de recoger, como les he dicho antes, 1.226 conceptos, pero además de ellos, en muchos conceptos vienen los documentos, los textos originales que confirman lo que él define en ese concepto. Si uno va a cualquier concepto que uno pueda coger aquí, sea el que sea, pues yo qué sé, el que sea la Carta de las Naciones Unidas, pues aparece la Carta de las Naciones Unidas para que se vea que ese es el texto original, que uno lo pueda utilizar, valorar y extraer ahí las conclusiones de ese recurso. Es decir, ha combinado lo que, bueno, yo por mi parte pues he hecho en dos trabajos distintos. Por un lado, un diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior que yo coordiné y un libro de textos de documentos internacionales traducidos al castellano, unirlos en una gran enciclopedia, lo cual pues creo que es un trabajo ímprobo, es un trabajo que hay que destacarlo también como un elemento fundamental. Tercer hecho que quiero destacar es que él tiene un objetivo perfectamente definido en el prólogo, que dice: ¿por qué quiero hacer esta obra? Y la define de una forma maravillosa, que a mí me parece y lo quiero felicitar. Lo que pretendo es analizar, interpretar, comprender y explicar de manera congruente y con la mayor objetividad posible, en cualquier perspectiva, la realidad internacional de nuestro tiempo. Nada más y nada menos. Es decir, no solamente quiero coger el concepto, analizarlo, sino yo también lo quiero comprender, lo quiero interpretar y luego lo quiero explicar. Y además de todo eso, de la forma más congruente, que yo entiendo que es lo más didáctico posible para que se entienda, y además con la mayor objetividad posible.
que muchas veces, ya saben que esto de la objetividad es un debate, si existe o no existe, yo creo que no existe, pero él trata de ser lo más objetivo posible. Y además, en cualquier perspectiva. Yo creo que esto es otro elemento que me parece fundamental. Yo por lo menos tengo claro, y luego podemos entrar en un debate, que cualquier internacionalista, sea el que sea, no puede abordar la realidad internacional desde una sola perspectiva, ya sea la jurídica, la politológica, la histórica. Es decir, lo internacional es multidisciplinar, lo internacional es interdisciplinar. Yo eso lo tengo claro en todas las obras que he escrito. Me refiero también a un trabajo, porque estoy comparando su trabajo con el mío. Bueno, nosotros hicimos el Diccionario de Relaciones Internacionales, que contribuyó a ello también el Ministerio de Defensa, no el Ministerio de Asuntos Exteriores español, del que hablaré después, que tengo que hablar mal de él, lo siento, pero tengo que hablar por las cosas que me dan envidia de lo que hacen ustedes los mexicanos. Lo primero que dije es, bueno, un diccionario de relaciones internacionales y de política exterior no lo pueden hacer los historiadores solos. Si uno habla de términos diplomáticos, lo tienen que escribir los diplomáticos. Si uno habla de términos militares, lo tienen que escribir los militares. Si uno habla de temas sociológicos, pues lo tiene que escribir un sociólogo. Y así. Es decir, para mí lo internacional es interdisciplinar. Si no, no se puede entender la realidad internacional. Por lo tanto, esto es otro hecho que me parece fundamental en este trabajo, que creo que es bueno, de lo mejor que se puede encontrar hoy en el mundo latino y en el mundo, diríamos, académico internacional. Otro de los hechos que quiero destacar, y creo que lo compartirá conmigo, y porque lo hemos hablado ahora, es que muchas veces potencias, vamos a llamarnos medias, como somos México y España, o potencias con una cierta influencia regional, miramos el mundo desde las grandes potencias. Y eso no puede ser. Como comentábamos antes, por lo menos yo así lo creo, pues España es lo que es, México es lo que es, Alemania es lo que es y Francia es lo que es. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en España, tradicionalmente, la vida internacional, las relaciones internacionales, lo hemos visto sobre todo a través de Francia. Francia ha sido la potencia, ¿no?, que nos ha ido exportando sus ideas, su visión del mundo. Hemos tenido que leer los libros de relaciones internacionales, los primeros en francés, a Durosel, o a Renoven, etcétera, y todo se veía desde Francia. Y eso nos hacía ser muy críticos con nosotros. Qué malos somos, qué fracaso todo, qué tal. Pero es que nosotros no somos Francia. Es que Francia tiene sus intereses, ¿no? Incluso algún dirigente español que dijo esas tonterías de que España tenía que salir casi de la oscuridad y ser una gran potencia. Eso es absurdo. O sea, nosotros nunca podremos ser Alemania, ni nunca podremos ser Francia, ni nunca podremos ser el Reino Unido. Somos lo que somos. Y eso es importante porque justamente otra de las grandes utilidades que tiene este libro es, que lo ha señalado muy bien Alicia también, es de qué forma este libro sirve para comprender la política exterior, en este caso de México, como nosotros hemos tratado de explicar la historia de las relaciones internacionales de España en un contexto internacional o la política exterior de España en un contexto internacional, porque tenemos que ajustarnos a lo que somos, a nuestros factores condicionantes, a nuestra historia, tan terrible como la que hemos tenido los españoles, pero esa es la realidad. Y yo creo que eso es otro de los trabajos, otra de las aportaciones importantísimas que hace el doctor Hernández Vela. Otro de los hechos que quiero destacar para ir terminando y darle la palabra a él, porque tiene que contestar a alguna crítica también que le voy a hacer después, porque para eso me han traído aquí, ¿no? También. Es el aparato final que tiene, o el contenido final que tiene de bibliografía, los recursos que ha utilizado, fuentes primarias, fuentes secundarias, diríamos, trabajos de prensa, etcétera, que me parece que viene a ser también un elemento que a mí también siempre me ha parecido fundamental. No solamente decir lo que uno piensa, sino también, bueno, darle al lector otras opciones para que él vea, compare y, en fin, y utilice esos otros libros para ver si se ajusta a tu interpretación o no. Y realmente hay una gran cantidad de obras impresionantes que se pueden utilizar para cualquier persona que quiera seguir profundizando en este tema. Por lo tanto, otro de los elementos que a mí me parece clave. Bueno,
Y alguna crítica. ¿Qué le podemos hacer para el futuro? Como me imagino que sacará la 8ª y la 9ª edición, ¿no? Hasta que su hija ya tenga 65 años, a lo mejor, pues esto le va a durar mucho tiempo. Que espero que así sea. Bueno, hay algo que me ha llamado la atención, que bueno, espero que me lo aclare también, es por buscar los conceptos así, algunos que me parecía interesante. No he encontrado un concepto que me ha llamado mucho la atención, que es Comunidad Iberoamericana de Naciones. Lo cual me ha extrañado porque efectivamente aborda el tema de Iberoamérica, o el concepto de Iberoamérica, pero bueno, siendo México y España los dos países que iniciaron esto en el año 91 y que, bueno, al fin y al cabo pues hemos tenido un papel relevante, pues no hay ese, o por lo menos yo no lo he encontrado, ese concepto para que lo incluya. Otro concepto que me ha llamado la atención, que no esté, que es la Unión Europea. Y yo creo que, bueno, aunque hable de la Unión Africana o de otras organizaciones, pero la Unión Europea no aparece. Entonces, otro reto que tiene, habla de la Unión Económica y Monetaria, ¿no?, de la Unión Africana, etcétera, pero no de la Unión Europea, que yo creo que debe exigir quizá un apartado específico, ¿no?, con todas las luces y las sombras que tenemos. Pero al ser un modelo de integración regional, quizá el más avanzado que hay, y, en fin, del que más o menos están copiando los otros, creo que 58 procesos de integración que hay actualmente en el mundo, pues yo creo que habría que hacer una referencia. Y luego, en cuanto a la bibliografía, pues hay muchísimos libros, pero faltan, yo creo que obras, bueno, escritas por, no solamente por españoles, sino quizá alguna otra que podía completar también, sobre todo para dar esa imagen de que no solamente los anglosajones o los franceses escriben este tipo de cosas, sino que hay más trabajos en ese sentido. Y ya no lo digo por que sea alguna referencia a algún trabajo mío, sino que hay más trabajos escritos, en este caso, por españoles, que podría ser interesante, o incluso por portugueses, que también hay un grupo quizá mucho más minoritario, pero que han hecho trabajos muy interesantes sobre el análisis internacional, el orden mundial, los imperios, ¿no?, quizá por completarle en ese sentido. Y bueno, y quiero terminar pues mostrándoles a ustedes y sobre todo a mis dos buenos amigos que me acompañan aquí, mis nuevos y me imagino que duraderos amigos, pues mi envidia por lo que hacen ustedes. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros estamos ahora mismo en una situación, los internacionalistas españoles y especialmente los historiadores, en los peores momentos de nuestra historia. Peor casi que en el régimen franquista a la hora de la investigación. No sé si saben ustedes que el gobierno español actual y el ministro ha cerrado el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. No podemos investigar, prácticamente. Lo ha cerrado por cuestiones que ahora no vienen al caso. No es realmente este ministro, el actual, el culpable, sino el señor Moratinos, pero el ministro actual pues, lo ha ratificado y encima cerrando el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. La gran documentación que hay desde los Reyes Católicos hasta ahora se ha dividido en dos bloques. Una parte hasta 1931 al Archivo Histórico Nacional, que ya se puede consultar después de batallas, escritos, en fin. Ahí en el edificio que tenemos enfrente del Congreso de los Diputados hemos hablado con los grupos parlamentarios, todos nos han apoyado, menos el Grupo Popular. Han presentado preguntas al ministro y ya hemos conseguido que se pueda ver hasta el año 31. Pero del año 31 hasta la actualidad está en el Archivo General de la Administración y prácticamente está todo cerrado. Hay cientos de cajas, nadie sabe lo que hay ahí, se ha guardado la documentación desordenada, se han mezclado papeles secretos, reservados, públicos, memorias, cartas, y se calcula que de aquí a 5, 6, 7 años se podrá empezar a ver, lo cual es una cosa vergonzosa. Somos el único país de la Unión Europea que no tiene un archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Somos de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una colección de documentos diplomáticos. Somos de los pocos países que no tiene unas publicaciones financiadas realmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores que ustedes tienen. Bueno, ¿qué les voy a decir? No saco el pañuelo porque ya, en fin, me pondría aquí y me tiraría a los que están ahí enfrente por lo que están haciendo. Realmente es un desprecio, se lo digo así claramente, por la historia de nuestra política exterior, de nuestras relaciones exteriores, por los investigadores. Hemos escrito cartas, hemos publicado artículos en periódicos,
En fin, somos un poco la vergüenza internacional, nos han escrito investigadores de todo el mundo, hemos hecho un escrito de más de 400 investigadores a la papelera. No han hecho caso ni el ministro, ni por supuesto el presidente, y por eso digo que quiero concluir pues, en fin, mostrándoles mi envidia, animándoles a que por lo menos ustedes hagan este tipo de trabajos, porque la cosa más absurda es que lo que aquí se prohíbe, luego lo podemos ver en el extranjero, que es la cosa más tonta que se puede uno imaginar. O sea, nos cierran los archivos de España, pero va uno a los alemanes y se puede ver la documentación que aquí nos prohíben. Va uno a México y se puede ver la documentación que aquí nos prohíben, con lo cual es la cosa más tonta, absurda e inepta de nuestros políticos. Por lo tanto, termino. Felicidades, don Edmundo Hernández Vela, por esta obra impresionante que a mí me ha entusiasmado. Yo voy a tratar de que la compremos en la facultad, a pesar de que estamos, en fin, también de capa caída la Complutense. No, que ya habrán visto las noticias últimamente, o sea que mejor no me refiero a lo que sale en la prensa de nuestra universidad, a pesar del prestigio que podemos tener. Felicidades a la embajada, a vuestro instituto, al Centro de Estudios Mexicanos por apoyar todo este tipo de trabajos. Y yo realmente espero que podamos, en fin, establecer una cooperación más intensa. Nosotros, por lo menos en la Complutense y en el departamento que yo dirijo, pues tenemos el grupo de historiadores de las relaciones internacionales más importantes de España. Tenemos muchísimas tesis, tenemos un máster de mucho prestigio y, de luego, todo lo que sea internacionalizar nuestras relaciones, pues sería bienvenido y pues, estamos dispuestos a colaborar de la forma que sea. Muchas gracias a ustedes y luego pues, cualquier observación o crítica, pues encantado. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Pereira. Y bueno, pues yo creo que la cereza del pastel siempre en una presentación de un libro es que tome la palabra el autor y simplemente comente lo que quiera, alguna anécdota, cómo surgió el proyecto, qué es para él, como dice el doctor Pereira, en su vida, en su proyección como profesionista, como hombre de familia, no sé, lo que usted quiera. Lo de la medicina también a mí me da curiosidad, así que si no lo vamos a dejar ir, sí que nos explique por qué. Pues buenas tardes, noches a todos. Les agradezco que en este día precioso, lluvioso, nublado, nos estén acompañando en esta sesión que para nosotros es de sumo interés. Obviamente no tengo sino palabras de agradecimiento para, pues primero a la doctora Alicia Mayer, que ha hecho un gran esfuerzo para organizar todo el coloquio, el interés que puso justamente en esta presentación de la enciclopedia, y pues al embajador Pablo Rafael, el director del Instituto de México, que también pues nos ha apoyado para hacerla, y pues a mi nuevo amigo, el doctor Juan Carlos Pereira. Es nuevo físicamente, porque hasta ahora nos vimos, pero hemos intercambiado cuando menos algunos correos, porque pues trabajamos en situaciones parecidas y la solidaridad intelectual, el compañerismo, creo que es fundamental. Yo le agradezco mucho sus generosos conceptos, ideas y todo, pues yo lo registro siempre para seguir mejorando nuestro trabajo, que efectivamente nada más para esta obra, para la enciclopedia, pues son casi ya prácticamente 40 años de estar trabajando en ella, en estas 7 ediciones que culminan ahora con esta nueva forma de enciclopedia. El hecho de ser médico de primera carrera, que además yo sigo siendo médico de base y por eso se me conoce como el médico de las relaciones internacionales, me ha permitido a mí tener una ventajosa visión sobre incluso mis compañeros, con todo respeto y con todo el mérito que cada uno tiene, pues de ver a la vida internacional desde una doble perspectiva.
sobre todo en la medicina, el humanismo de la medicina. Creo que es la esencia de la medicina ser humanista, y por encima de lo propiamente médico es eso, el humanismo. Pero también a mí me enseñó en la carrera pues que las cosas tienen su nombre y deben de llamarse como debe de ser, que uno debe entenderse hablando de lo mismo, llamando a las cosas por el nombre propio que deben de tener. Yo suelo poner de ejemplo siempre a una jovencita, bueno, podría ser un joven, pero es más común que fuera una jovencita, que tiene tal vez un granito por ahí en la mejilla, y va a ver a un médico y un médico le dice, no te preocupes, es un barrito, pero no se queda a gusto porque el barrito no se quita. Y ve a otro médico y le dice, es un lipomita, pues una bolita de grasa ahí. Ve a otro médico, no, tienes un cáncer avanzado ahí y grave. Si no se te extirpa, pues corres, tu salud corre el riesgo. Ve a otro médico, porque hay mucha gente que acostumbra a la tercera, cuarta, quinta opinión, pero aquí esto es simbólico, no es ningún caso preciso. Va con otro médico y el otro médico le dice, tienes un vaso celular como que se te radia y no hay problema y lo puedes dejar algún tiempo. Y así podía seguir viendo otros médicos, incluso oncólogos, es decir, expertos en eso. Y digo, pobre enferma, pobre niña, pobre mujer. En medicina eso no puede suceder, a no ser que sean charlatanes los que están dando esas ideas. Si aquello es un lipoma, es una bola de grasa, es un lipoma y no hay vuelta de ojo. Claro, con el tiempo hasta un barro mal cuidado pudiera llegar a convertirse en una neoplasia, es decir, en un cáncer, pero a muy largo plazo y muy difícilmente un barro podría llegar a eso. Pero imagínense ustedes una persona que le han dado 5, 6, 8 diagnósticos diferentes y que cada médico ve distinto lo que la persona tiene. Si así fuera la realidad, no existiría la medicina, estaríamos todavía en la época de los brujos y de los, bueno, no de los yerberos, porque ahora estamos volviendo a los yerberos, que tienen una gran importancia, y sobre todo en México, con esa cantidad enorme de hierbas que utilizaban los aztecas y los mayas, y que ahora se están redescubriendo. Para no extender mucho, proyectemos esto a las relaciones internacionales o a alguna otra ciencia social, en donde tenemos a 10 gentes hablando sobre la dependencia, por ejemplo, y si los oye uno con atención, cada uno de ellos tiene una idea de la dependencia. ¿Cómo se van a poder poner de acuerdo? ¿Cómo van a llegar a alguna solución, alguna acción conjunta si fuera necesario? No puede ser si cada quien tiene una impresión, una visión, un concepto, una idea sobre esto, pues están perdidas también las relaciones internacionales con toda seguridad, ¿no? Porque eso conduciría más fácilmente pues a un encontronazo, llámese guerra o llámese revolución o llámese lo que se quiera, como una manifestación violenta de las personas. Yo vi eso en relación, bueno, yo estudié diplomacia, era la original carrera, después la fuimos transformando y se transformó a relaciones internacionales justamente porque no podía ser solo diplomacia, sino podía uno formar gente solo para el servicio exterior, cuando además en aquel entonces el servicio exterior estaba cerrado para los nuevos ingresos, no había concurso de ingreso, yo estoy hablando de los años 60, y todavía, bueno, toda la década de los 60 la situación era realmente esa, ¿no? Y yo hasta les decía, cuando oía que discutían, vayan a medicina para que sepan ustedes cómo se hace la política, cómo se pone la gente de acuerdo, discutiendo con datos, con análisis, con ideas concretas para llegar a un resultado. El resultado era el paciente sobrevivía. A ningún paciente le interesa además saber de qué va a morir, sino
si va a vivir o cómo va a vivir por más mal que esté, y esa es la otra cuestión. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la función fundamental del médico? Y me contestan siempre, curar. No es cierto. Esa no es la función primordial, es prevenir. El médico debe tratar de que la gente no se enferme. Claro que si ya se enfermó, pues tiene que curarla, tiene que sanarla. ¿Cuál es la función primordial de un internacionalista? Prevenir que a su país o que en el ámbito internacional de su interés haya una guerra o haya conflictos o haya problemas que lo dañen. Es decir, esta gente debe aportar elementos para que, si son tomados oportunamente por el Ministerio, la Secretaría correspondiente de Relaciones Exteriores fundamentalmente, se vayan tomando las providencias para que no suceda aquello que puede afectar al país. Por eso cuando en México se decía que nuestra política, y siempre olvido esa palabreja porque me molesta mucho, porque implica ir reaccionando frente a las circunstancias, no planear, no tener previsto qué hacer en el caso A, en el caso B. Eso es absurdo, ¿no? Estar viendo que viene la bola de nieve y ni siquiera hacerse a un lado porque a ver cómo nos va. Y después de que nos dio el encontronazo decimos México en pie, ¿no? Como después de un terremoto o algo por el estilo. Hemos visto ahora con los nuevos movimientos telúricos que cuánto ha servido la previsión mejorando las estructuras que teníamos antes y ahora hay relativamente pocos daños con esos terremotos fuertes que ha habido en México. Ahí está la previsión, las medidas que se toman. Entonces, en la vida internacional es lo mismo. No puede uno estar más viendo que sucedan las cosas y sintiéndose afectado y quejándose. No puede ser. El internacionalista tiene que ser desde un analista de la realidad hasta un solucionador de problemas. Obviamente no todos tendrán exactamente las mismas habilidades o cualidades, como personas somos diferentes, pero debe uno tenerlo en su herramental, es decir, empezar por entender lo que está pasando, qué parte de responsabilidad nos toca a nosotros en esa realidad que estamos viviendo y qué es lo que se debe de hacer, ya sea para que los tomadores de decisiones o las gentes de acción en el caso la tomen y si es posible uno mismo, si tiene la responsabilidad, saber hacerlo, saber tomar esas medidas y esas acciones. Por eso es que yo me sentí motivado desde un principio, digo, además de que yo entré en el 60, digo, soy de la degeneración 60 de ciencias diplomáticas y nos enseñaban lo que todavía en algunas partes allá mismo enseñan, hay que leer a Carl Deutsch, a Schwarzenberger, Raymond Aron, que es lo mejor o menos anquilosado del caso, que es sociología además. Eran los gurúes o los grandes personajes de la teoría de las relaciones internacionales y tenía uno que ir a conseguir incluso los libros en las tiendas de viejo porque ya no había ediciones, algunos eran de ediciones argentinas, después hicieron algunas reediciones y se los leían, libros tremendos, y lo leía uno y lo asimilaba como si esa fuera la verdad absoluta de las relaciones internacionales en aquel entonces. Claro, en cuanto empieza uno a tomar conciencia ya profesional, se da uno cuenta que eso está muy alejado, porque esa es la visión de un solo país, e incluso es una visión de gentes que le estaban dando gracias al país que los había acogido para salvarlos o de la muerte o de situaciones muy problemáticas en Europa, particularmente en Europa del Este, y que entonces estaban cantando loas a ese gran país mitológico al que todo el mundo quiere ir en busca del falso sueño estadounidense, porque si fuera americano, con entrar en cualquier parte del continente ya sería sueño americano, y así debería de entenderse. Y por eso es que empecé yo a trabajar, incluso le había yo propuesto a la propia Secretaría de Relaciones que hiciera un diccionario
de Relaciones Internacionales. Y se formó un grupo pues no, el profesores eran César Sepúlveda, creo el único, los demás eran embajadores y altos funcionarios de la Secretaría. Éramos creo que 15 personas. Yo presenté el proyecto y la primera versión tendría yo creo que pues menos de 150 términos, 10 por cada uno. Y se nos dio un plazo para entregarlo y el único que lo entregó fui yo. Ninguno de los demás hizo nada absolutamente. Y pasó el tiempo, yo seguí trabajando porque yo lo que empiezo lo continúo a no ser que realmente no sirviera. Entonces yo seguía trabajando, pero había un compromiso con la Secretaría, hasta que con Castañeda padre, yo le insistí que me devolviera a mí mi manuscrito y me liberara del compromiso, y así lo hizo, porque además había salido una especie de disciplina, de directriz de la comisión dictaminadora o comisión de publicaciones de la Secretaría. Le estoy hablando a ustedes justamente de los años 70, los últimos 70, de que no servía de publicar nada político ni social. Y yo hasta le dije a Castañeda, ¿y qué van a publicar entonces? Porque si no se va a publicar nada político ni social, yo creo que fue algo como para quitarse los compromisos de algo que les pudiera haber afectado en aquel entonces. Se me devolvió el manuscrito y entonces ya liberado, yo ya tenía un texto mucho más grande y se publicó en 81 en la UNAM. La primera versión es un librito chiquito, pero precioso porque fue el primer libro que se editó con un mapa en la portada, con 7 tintas de color. No había habido otra publicación entonces de esa manera. Yo conseguí incluso un mapa japonés de una aerolínea, el cual se tomó como base porque el dibujante no pudo poner en el centro a México. Yo decía que se vea desde el principio que esta es la visión de un mexicano, que no es la visión sajona, no es la visión tradicional que imperaba en aquel entonces y que todavía parece serlo, si no hacemos nada por cambiar las cosas. Y el dibujante se le hizo muy difícil, no me gustó su bosquejo, pero con el mapa aquel se puso el polo en el centro. Y México se veía inmediatamente en una visión muy clara. Y ese libro se hicieron 2 ediciones, la segunda en 83, de 3,000 ejemplares cada uno de ellos, se acabaron. Yo seguí trabajando, pero la tercera edición ya costó más trabajo que se publicara en la UNAM. Es la editorial más grande de América Latina. En aquel entonces publicaba 1,5 libros diario, ahora publica 2,5 libros diarios, que es una cantidad enorme, sobre todo para una universidad. Y estaba siempre en la lista de los primeros ejemplares, pero pues se me hace raro que por qué no entonces entraba a la imprenta. Y fui a Porrúa, que me ha parecido una de las, como dijo la doctora Mayer, una de las editoriales más serias y de mayor reputación en México y de entre las principales en el ámbito internacional. Primero se me negó publicarlo ahí porque no publicaban tampoco, no tienen un área política. Después de muchos meses convencí a don José Antonio Padre, que en paz descanse, y lo publicó en el área de jurídicas. Después me enteré que había jurídicas chicas y jurídicas grandes. Jurídicas chicas eran libros más pequeños, de menos volumen, y ya hasta la cuarta pasó a jurídica grande, y hasta me sentí muy orgulloso, y ya pasó a jurídica. ¿Qué es eso? Fue cuando me enteré que era más gruesa la edición. Realmente aquí se fusionó mi formación de médico con la formación ya de internacionalista, porque al mismo tiempo estábamos modificando la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya en 1987, en el tercer plan de estudios, ya era Relaciones Internacionales. Ya habíamos, yo desde que regresé de Suiza en el 70, había gestionado con la propia Secretaría que se abriera el concurso, porque el problema era que los egresados de la facultad en Ciencias Diplomáticas exigían el pase automático
a la secretaría, es decir, que eran muy pocos, mi generación era de 25 personas o algo así, éramos muy pocos en el 60, pero se quería entrar directamente y la secretaría no dejaba, no le parecía, pero yo los fui a convencerle. Si se trata de tener aquí a la gente más preparada, hay que revivir el examen de ingreso. Y se abrió el examen de ingreso, e hicimos muchos, incluso yo hacía cursos de preparación para el examen de ingreso, que luego a la Secretaría no le gustó que los diéramos en Ciencias Políticas, total, lo pasamos a la propia Secretaría, ahí se perdió después el curso, ¿no? Se abrió el Matías Romero, que algunos de ustedes sabrán del instituto, que asumió algunas responsabilidades. Yo le había dicho a Rabasa que era lo más absurdo crear otra escuela cuando había muchos, y eso sirvió entre las pláticas para que realmente se dedicara el Matías Romero a cuestiones verdaderamente diplomáticas. Hubo incluso una época en la que hacían maestrías y hacían otras cosas ahí, pero bueno, por esta vía, pues el diccionario fue creciendo, fue teniendo auge, incluso está en la lista de la guía que da la Secretaría a quienes van a presentar el concurso de ingreso, no sin cierta dificultad, pero porque luego los funcionarios no la conocen, los nuevos, y se quita y la vuelven a poner. Yo incluso, ya que hablamos, o que me decían mis compañeros aquí en la mesa, que hablamos de anécdotas, una vez en la embajada de Perú, en un cóctel, me presentan a una persona y me dice: ¿usted conocerá aquí a fulano de tal? Es director en jefe del área X en la Secretaría. Le digo: pues no, yo no tengo el gusto. Y él me dice: no, yo sí, a usted lo conozco muy bien. Ah, pues sí, que dice: no, gracias a usted entré al servicio exterior. Ah, caray, ¿pero cómo gracias a mí? Dice: por el diccionario. Dice: es que compré el diccionario, me preparé y pasé el concurso de ingreso. Y hasta me sentí un traidor con relaciones internacionales, porque dije: pues cómo, si yo estoy haciendo todo esto para que la gente nuestra se prepare mejor y tenga más fácil acceso a su ejercicio profesional, a su campo de trabajo. Y ahora resulta que con esta obra, pues una persona, lo sorprendente es que era ingeniero agrónomo. Pues como un ingeniero agrónomo, leyendo el diccionario, contestó las preguntas y pasó la entrevista y todo, y entró ahí. Bueno, por eso es que la obra no solo sirve directamente para los internacionalistas, sino para todo el público en general. Debo decirles que esta obra siempre está en evolución, yo nunca la daré por terminada, es un trabajo que hago todos los días. Bueno, soy sincero, en estos días no he hecho nada estando aquí en Madrid, no he tenido tiempo, pero en México, en la casa de ustedes, yo trabajo todos los días, actualizando, ampliando los términos. Y tengo una lista de términos incompletos. Alguna vez me preguntaban que qué criterio utilizaba yo para seleccionarlos. Pues el criterio general sería que son términos de actualidad, de importancia, pero lo más importante para mí es la inspiración. Debo tener inspiración para el tema fulano. Y tengo mis listas de temas y empiezo a trabajar algunos, pero de repente surge algo que me dice: sobre esto hay que trabajar ahora, es un tema complejo, es un tema significativo, y entonces dejo aquel tema, y por eso es que hay algunos temas, incluso algunos importantes, como la Unión Europea, efectivamente, y sí, como dice Juan Carlos, está ahí la Unión Africana. Aquí también veremos cierta parcialidad, tal vez, que tiene uno, ¿no? La obra también impulsa o pretende impulsar el desarrollo de nuestros pueblos, cambiar nuestra mentalidad, mejorar nuestra herramental para cambiar esta situación asimétrica, desigual de la sociedad internacional. África, pues es un continente desconocido prácticamente. Ustedes ven incluso las películas, no voy a decir el epíteto, estadounidenses, donde está una pareja de
sujetos y que dicen, oye, vamos a África, ¿no? Y siguiente escena están en África. Nunca dicen, estamos en Tanzania, estamos en Botswana, no, están en África. Y están cazando ya leones y trepados en un elefante. Es la mentalidad de aquella gente. Yo nunca diría, oye, voy a África y me voy a quedar ahí. Incluso es hasta un español mal hablado, porque no puede uno estar en África, en toda África, cuando menos, ¿no? A no ser que lo usara simbólicamente, porque la gente a veces dice, pues sí, estuve en París, en Madrid, en Inglaterra, en Dinamarca. No puede ser, ¿no? Que haya estado al mismo tiempo en ciudades que en países, ¿no? O son ciudades o son países en general. Entonces, yo he ido a Asia, pues sí, ¿verdad? Porque estuve en Üsküdar, que es la ciudad que está al otro lado todavía no existía cuando estuve yo en Turquía, los famosos puentes que hay en la actualidad, y Üsküdar lo atravesé para estar en Asia, es decir, estar al otro lado del Bósforo. Pues sí, pero es simbólico, eso de ninguna manera significa ni un conocimiento ni algo verdaderamente útil porque no tiene nada concreto. Entonces, sí, obviamente la Unión Europea y otros temas deben estar ahí, están trabajados, están ya algunos, pero por el otro lado, yo estoy a la expectativa de que Porrúa me diga que ya va a entrar en prensa el material, y yo no puedo detenerlo y decir, dejo esto hasta que Porrúa me diga, porque pueden transcurrir un año, 2, 3 o una semana. Entonces, para mí es el trabajo continuo, y por eso cuando en diciembre del 2013 me dijo Porrúa que le entregara, por favor, porque ya estaba agotada la 6ª edición del diccionario y tenía demanda, me dijo, ya necesito que me entregues el texto. Le pedí un mes para nada más darle forma, terminarla y entregar una obra no incompleta en los temas fundamentales. Pero pues tuve que decidir sobre qué temas no iba yo a terminar, porque no habría tiempo, ni lo quise hacer apresuradamente. Y sin embargo, como esto fue en noviembre del año pasado, perdón, del 12, en noviembre del 12, se me envió a la imprenta, en la imprenta estuvo 11 meses en formación, porque es una obra muy difícil. Incluso Porrúa decía que era mi obra monstruo, porque tuvieron que sacarla con grúa de la encuadernadora. Entonces, los primeros 6 meses todavía pude meter actualizaciones en las revisiones que yo mismo hacía. O sea que tiene actualizados hasta junio en muchos casos. Por ejemplo, el patrimonio mundial, que en junio es cuando se toman las decisiones en el Comité del Patrimonio Mundial. Es importante que esté actualizado, que esté lo último. Entonces, aunque eso significaba un mayor número de páginas y más trabajo, pues si me daban la oportunidad yo lo iba agregando. Pero otros temas nuevos de gran envergadura, la Unión Europea es un tema complejo, mucho más complejo que el de la Unión Africana, aunque la Unión Africana se haya llamado así, pues por emulación de la Unión Europea, pero con toda seguridad eso estará más adelante, ¿no? Aquí también una anécdota, ¿no? En la 4ª o 5ª edición, una alumna fue y se sentó un día frente a mí y me dice, yo veo que aquí falta un tema. ¿Y cuál tema? Pues la atención a los viejitos. Pues sí, yo viejito ya también, de alguna manera. De cómo es posible, a lo mejor es mi negación de entrar en esa etapa de la vida que me ha hecho que no vea yo ese aspecto. Pues me puse a trabajar, y así como tengo el derecho de la mujer, hasta los derechos de procreación, derechos sexuales de la mujer, los derechos del niño, los derechos del enfermo, los derechos del discapacitado, pues cómo no van a estar los derechos del anciano. Hubiera sido también un hueco ahí importante, y me puse a hacer los derechos del anciano. Esos me han de haber llevado una semana.
en contraste con la definición, nada más la definición de política exterior que me llevó 3 meses. Y ahí es donde está la inspiración, el encontrar las palabras precisas, la cuadratura de las frases para que estén claras y se diga lo que debe decirse. Yo creo que la forma de hablar, la propiedad del uso de nuestro lenguaje es fundamental y debemos todos, en lo que nos dediquemos, a hacer el esfuerzo para utilizar nuestro idioma. En la inauguración de este magnífico coloquio, el lunes, tanto don Víctor García de la Concha como el doctor Narro, el rector de nuestra universidad, la UNAM, insistieron en que había que impulsar el uso del español, que debíamos de difundirlo más. Yo creo que hemos hecho muy poco trabajo en ese sentido, que nos hemos dejado subyugar por el inglés. No sé si será o no un espíritu colonial, al menos de nosotros que vemos colonia, incluso de España. Claro, España también fue colonia. Y quién sabe si ese espíritu colonial tenga algún efecto todavía en nuestro espíritu, aunque pasen 8 o 12 siglos, y se mantenga esa forma atávica de pensar, y tenemos que despojarnos de eso, porque eso han sido situaciones de la historia, ni siquiera le echaría una culpa al colonizador, eran épocas, eran situaciones, eran momentos. Yo todavía cuando hablo de la Sociedad de Naciones, me parece que una de las peores cosas que hizo, obviamente que ha de haber sido esto de manera inconsciente, fue el sistema de mandatos, sobre todo la explicación que daba de los mandatos, misión sagrada de civilización. Digo, no hay nada más aberrante, grosero para los seres humanos que le digan te vamos a civilizar, y que se dividieran en A, B y C. Los mandatos A, que eran los más cercanos a que ese pueblo se autogobernara porque estaba algo avanzado, los mandatos B, los que estaban en medio, que a lo mejor sí, y los mandatos C, que nunca se iban a independizar. Era el sudeste africano el ejemplo, ahora Namibia, que demuestra que sí se puede independizar y que sí puede luchar por sí mismo, por su propio futuro, con su propia gente. Yo creo que necesitamos despojarnos de ese espíritu del colonizado, o llámenle como quieran, esa dificultad para ser nosotros mismos, para proyectarnos, para lanzarnos a decir yo aquí estoy, yo valgo tanto como los demás, no valgo más ni valgo menos, valemos todos y tenemos que salir adelante. Por eso es que yo creo que México, España y todos los países latinoamericanos tenemos mucho que decir de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro futuro común. Y la lengua es el elemento central de la cultura y el elemento central que nos identifica y que a la vez nos une. Creo entonces que lo primero que hay que hacer, y yo se lo comenté a don Víctor muy rápidamente ese día, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar en idiomas extranjeros cuando sea innecesario, es decir, casi siempre. Porque suele uno decir la UNO, por sus siglas en inglés, pues si es ONU, ¿por qué tengo que decir UNO? O la OAS, en lugar de la OEA. Es absurdo, no hay ninguna razón para que algunas siglas, algunos términos los diga uno en español y en otros se nos dificulta y no lo usemos como debe de ser. Nosotros mismos con eso demostramos nuestro espíritu colonizado aquí del lenguaje, porque no hay ningún idioma que sea más poderoso, ni más fuerte, ni superior a los demás, porque sería aceptar que una cultura prevalece sobre las demás, eso no puede ser. Yo no lo acepto ni en la cibernética o la informática, donde la gente siempre me dice, es que ese término así se usa. Yo estoy de acuerdo que hay ciertas áreas y pequeños términos, por ejemplo en la pintura o en la música, los términos italianos o los términos franceses, pero son unos cuantos y queda aquello circunscrito a lo esencial que proviene de aquel país, porque aquel fue el que lo registró, aquel país fue el que lo organizó. Pero ahora que hablemos en inglés todo, en todas las calles, ve uno todo, ¿no? Tiene uno que ser cool, tiene uno que ser trendy, tiene uno que vivir en un loft, y tienen las mujeres que usar un top,
y un bottom, ¿no? Claro. Digo, todo ese tipo de cosas que puede uno obviarse y puede uno llamar por su nombre, ¿no? También el otro sistema de las boobies, las poppies, o son nalgas o son pecho y son términos. La anatomía tiene sus propios términos y todo eso es bonito, todo depende cómo lo hable uno, en qué término, qué inflexión tenga uno en la voz o la forma en que diga uno las cosas, ¿no? A veces un insulto que se usa mucho es hablar, porque lo indio, patarrajada. Estamos diciendo una de las peores aberraciones, ¿no? Estamos diciendo indio y patarrajada. Todos somos indios, todos somos originarios de alguna región. Ni siquiera Colón encontró a los indios que buscaba, se encontró a otros indios. Entonces, ojalá y entiendan el mensaje. Digo, aparte de que le den la oportunidad a la enciclopedia de que nos oriente más en la forma de hablar profesionalmente, que este es otro elemento fundamental. El profesionista debe hablar profesionalmente, si no puede utilizar el lenguaje vulgar, y no es que se rebaje o se eleve. El lenguaje profesional indica la sapiencia, el conocimiento, el dominio que cada quien tiene sobre su área de trabajo. Entonces, en las relaciones internacionales, que como bien dijo e insistió el doctor Juan Carlos Pereira, es de un ámbito multi e interdisciplinario, incluso yo le agrego, en la construcción transdisciplinaria de la disciplina de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque como una ciencia y conjunto de ciencias tiene su propio lenguaje, independientemente que tome algunos elementos de la economía, de la política, de la sociología, del derecho, de todo lo que se nos ocurra, se está construyendo un lenguaje común propio de una ciencia, de una disciplina, que nos debe de identificar tanto a los internacionalistas como a todos los profesionistas afines, aquí fundamentalmente la historia, y lástima que no esté un amigo mío que fue mi alumno, le dirigí su tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que siempre se queja de que los internacionalistas no consideramos a la historia. Sin historia no habría nada, ni medicina, ni economía, menos relaciones internacionales. Si la historia es el punto de partida, es la base de los elementos de información y de análisis, los conjuntamos, los combinamos para poder analizar la realidad cada vez más compleja de la vida de un país y de sus relaciones con los demás. Tenemos las relaciones internacionales, que son ya un campo de estudio. En México, todas las escuelas que se han creado, que hay una enorme cantidad de escuelas privadas de educación superior, todas tienen relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es la carrera del momento, es la carrera, yo hasta digo que el mejor presidente de México será un internacionalista, porque será un sujeto que tendrá al mismo tiempo la visión de su país, la introspección nacional y la proyección del mismo hacia el exterior. Porque ahora ve uno que los dirigentes toman medidas sin conocerse a sí mismos y sin conocer a dónde se están metiendo. Y por eso es que estamos en una situación muy grave en la sociedad internacional, donde tampoco tomamos conciencia de que la filosofía, con perdón de la palabra filosofía de vida, que es el neoliberalismo, que es el caldo de cultivo en el que nos desarrollamos, es algo en lo que no puede sobrevivir una sociedad. Por eso es que siempre hablan del mercado. El mercado sustituye a la sociedad, pero también la persona se reduce a mercancía. Eso para mí es totalmente inaceptable y tenemos que reivindicar nuestro papel de personas pues con conciencia, con autonomía, con criterio y con responsabilidad para pues enfrentar nuestra vida, nuestro futuro y ayudar a construir el mundo mejor en el que todos soñamos, cuando menos para nuestros hijos y nuestros nietos, y los mayores ya no vamos a gozar de aquello porque ningún cambio se podrá hacer mañana ni pasado, todo esto es progresivo, son procesos además muy difíciles, pero bueno, pues esta
trabajo, esta enciclopedia es una aportación para que pensemos en ese sentido, para que nos unamos, para que haya más solidaridad entre nosotros mismos y nos ayudemos a salir adelante, que no lo hagamos aisladamente, que cada quien, como se dice en México, se rasque con sus uñas, sino que todos trabajemos al unísono y seguramente así tendremos un futuro más promisorio, más cercanamente, ¿no? Podría yo extenderme todavía, pero creo que ya abusé de la paciencia, de la prudencia de ustedes, y les agradezco nuevamente mucho aquí todo el apoyo que hemos tenido para la presentación de esta obra de vida que es la enciclopedia. Muchas gracias a todos.